con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Continuamente nos volvemos a encontrar cada semana para ver las diferentes programaciones de La Voz de la Esperanza. Y una de ellas es el segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y pedimos al Dios Altísimo que nos abra el intelecto y aprendamos verdades para nuestros tiempos, como la siguiente: el infierno. Cuando uno visita Europa o Asia, diferentes partes del mundo, ustedes pueden ver diferentes religiones, algunas cristianas y no cristianas, que casi todas estas religiones tienen como foco central no solamente un Dios, sino el castigo de ese Dios por medio de un infierno. Es interesante que se ve en las iglesias o en los centros comunales figuras, pinturas de famosos pintores o artistas sobre el infierno. Grandes obras de literatura, como la obra de Dante, encontramos nosotros que habla del infierno o purgatorio. Voy a una casa, escucho a un padre decirle: hijo, si tú no te portas bien, te vas a quemar en el día final, vas a ir al infierno. Y entonces así tratamos de manipular las mentes, y en la Edad Medieval eso era lo que ocurría. Se hablaba tanto del infierno y las consecuencias del purgatorio, estimados, que asustaba a la gente, y siempre había una élite que podía manipular las masas usando este mecanismo. ¿Es real el infierno o no lo es? Bueno, veamos algunas características. La naturaleza del infierno. El infierno se representa a menudo como un lugar de castigo eterno. En segundo lugar, sirve como elemento disuasorio contra las malas acciones de diferentes culturas. Muchos textos religiosos describen el sufrimiento que se encuentra en el infierno y pintan a Satanás con una cola, con cuernos y un tridente, acomodando a los injustos que se queman por un tiempo. Luego están las interpretaciones del infierno, que varían enormemente entre las diferentes religiones. Y con esto en mente, quiero decir que el infierno simboliza la consecuencia final del fracaso moral, de acuerdo a las diferentes filosofías. También representa la desesperación y la pérdida. Es un poderoso recurso empleado en la literatura, como dije anteriormente, también en el arte, para transmitir advertencias de importancia y también traer a relucir la importancia de vivir una vida de virtud. Las religiones paganas suelen considerar el más allá como un reino lleno de pruebas y desafíos en etapas. Por ejemplo, los egipcios inmortalizaron la idea del infierno, en contraste con el infierno simplista de otras religiones. Muchas tradiciones representan un inframundo gobernado por deidades que supervisan los viajes y experiencias de las almas. Este concepto diverso muestra la complejidad de la vida, la muerte y el renacimiento en las creencias. Podemos ver en Asia, en África, en las Américas. En muchas tradiciones, las deidades gobiernan el más allá,
guiando a las almas a través de obstáculos, desafíos y pruebas para poder llegar a un nirvana, a un lugar utópico. Esas creencias paganas, o dejemos la palabra pagana, a menudo incluyen rituales de juicio que determinan el camino del alma, lo que conduce al renacimiento o nuevas pruebas. Ahora, los símbolos del inframundo. Veamos algunas cosas que son tremendas, impresionantes. Por ejemplo, las llaves simbolizan el acceso al más allá, representando el control sobre el paso de las almas. Segundo, las puertas de la transición significan el umbral entre el mundo de los vivos y el inframundo. En tercer lugar, las deidades de la muerte, como Hades y Anubis, se aseguran de que las almas naveguen sus caminos correctamente. Luego, las criaturas míticas como Caronte y Cerbero encarnan los desafíos que enfrentan las almas en el inframundo. Interesante. La Iglesia Apostólica Romana creen en un estado purgatorial, donde las almas se purifican antes de entrar al cielo, enfatizando la necesidad de confesión y la vida sacramental. Claro que distinguen entre pecado mortal y venial. Ahora, los bautistas generalmente ven el infierno como una separación eterna de Dios, enfatizando la fe personal en Cristo como la única manera de evitar la condenación. Los metodistas, por otra parte, a menudo ven el infierno como un estado de lejanía de Dios, centrándose en el amor y la justicia de Dios, con énfasis en la redención. Pero varias de estas iglesias creen que es un lugar literal. Por ejemplo, los mormones creen en múltiples grados de gloria. Y el infierno es visto como un estado temporal para aquellos que rechazan el plan de Dios, pero tienen oportunidades de redención. Con este pensar, vemos que la salvación por obras es muy vital en estos procesos. Los apostólicos romanos enfatizan los sacramentos y la fe como vitales para la salvación. Vemos que consideran el infierno como una consecuencia de alejarse de la gracia de Dios. Por la otra parte, como estoy haciendo la comparación de iglesias mayores en el mundo, los bautistas se centran en la fe personal y la aceptación de Jesucristo como Salvador personal. Consideran el infierno como una consecuencia eterna de la incredulidad, o sea, una consecuencia eterna que habrá un fuego en alguna dimensión por la eternidad. La teología católica enseña sobre el purgatorio lo siguiente, mostrando la necesidad de purificación y la misericordia de Dios antes de entrar al cielo. Te quemas por un tiempo y si los que están vivos hacen muchas misas y muchas oraciones y todo, tarde o temprano tu ser querido saldrá del purgatorio y pasará al cielo. Los bautistas afirman que el infierno es una desunión eterna de Dios para quienes rechazan a Cristo. O sea, una vez que estás en el infierno, ya no hay más esperanza para ti. Se enfocan en la responsabilidad individual. El que llegó al infierno pecó contra el Espíritu Santo. Interesante, ¿no es cierto?, los conceptos. Los evangélicos suelen considerar el infierno como un lugar literal de tormento ahora, en este momento, para los que no son salvos, basándose en interpretaciones bíblicas.
Muchos de ellos enfatizan el literalismo bíblico respecto a la existencia y el tormento del infierno. A pesar de las diferencias, existe una preocupación compartida por las acciones morales de los diferentes creyentes para evitar el infierno. Impresionante, ¿no es cierto? Muchos de los creyentes evangélicos coinciden en que el infierno no es un mero concepto metafórico, sino un lugar real y tangible, donde se imparte justicia según las decisiones de vida de cada uno en la tierra. Usan diferentes textos bíblicos, como Mateo capítulo 25, versículo 41, y Apocalipsis 20:10. Usando estos textos, fundamentan la creencia en el infierno como lugar de castigo literal. Se basan en estos textos y otros para moldear su comprensión teológica. Ahora, las imágenes de fuego, oscuridad y separación de Dios resaltan la severidad del infierno como un Dios de odio, ¿no es cierto? Presentándolo como un lugar donde prevalece la justicia divina, que es aterradora. Ay, ay, ay. A través de sermones y enseñanzas, muchos enfatizan la importancia de aceptar la salvación para evitar este terrible destino, reforzando su perspectiva sobre las consecuencias eternas. Pensemos en algunas de las características del infierno. Se lo describe a menudo como un lugar de castigo eterno para los malvados y los impenitentes. Luego, el fuego es algo dominante en las descripciones del infierno, representando tormento y sufrimiento sin fin. O sea, un Dios vengativo. Así lo presentan. Estar separado de la presencia de Dios es una de las filosofías principales sobre el concepto del infierno y se considera el aspecto más doloroso del infierno. Ahora, tenemos que irnos a la fuente. ¿Qué dice la Biblia concerniente al castigo final que llamamos el infierno? Bueno, los impíos que estén vivos cuando Cristo venga morirán, y los santos serán llevados al cielo para morar con Cristo por 1000 años. Así lo puedes leer en Apocalipsis 20. Hasta que los impíos de todos los siglos sean juzgados y llegue el tiempo de su destrucción y de la purificación de la tierra por el fuego del día final, al final de los 1000 años. Entonces nosotros vemos claramente de que hay un marcador del tiempo entre Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Después de ese evento, la tierra será renovada y los seres humanos, redimidos del pecado, serán restaurados a su dominio original. Mira, hermano, cuando Cristo venga, los justos serán liberados y llevados al cielo para una obra de juicio, dice. Y todos los impíos que estén vivos serán destruidos repentinamente. El libro de Jeremías, capítulo 4, habla que los cuerpos y los cadáveres de ellos quedarán en la superficie de la tierra esperando 1000 años hasta la segunda resurrección, como lo fueron en la ocasión del diluvio. No habrá resurrección general de los impíos hasta el fin de los 1000 años. ¿Qué prueba tengo? Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Esto dejará la tierra, desolada y sin ningún habitante humano durante ese periodo para que Satanás y sus secuaces puedan reflexionar todo el daño que causaron. Por eso está esclavo, encadenado a las circunstancias. Ahora, me gustaría que tú y yo comprendamos y visualicemos esto. ¿Y de qué manera lo haremos? Bueno,
nosotros tenemos que ver los diferentes puntos al principio de los 1000 años y luego durante los 1000 años y después de los 1000 años. Entonces, pasemos a la pantalla. Vemos que en primer lugar terminan las 7 últimas plagas, viene la aparición de Cristo por segunda vez, la segunda venida, todo ojo le verá, así claramente lo dice el libro de Apocalipsis, y 3, la resurrección de los justos que murieron en el mensaje del tercer ángel, o los justos de todas las épocas resucitarán. 4. En ese momento de la segunda venida de Cristo mueren los impíos, pero quedan sus cadáveres sobre la superficie de la tierra. 5. Entonces ahora ascienden al cielo para reinar con Él en el trono celestial y juzgar y vindicar el nombre del Padre y confesar los justos de que sus juicios son justos y verdaderos. Entonces aquí vemos, primera resurrección. Ahora, cuando terminan los 1000 años, ¿qué es lo que acontece? Desciende Cristo y los santos, la Santa Jerusalén. Aquí lo vemos. Luego, una vez que desciende la Santa Jerusalén y Cristo pisa el monte de los olivos y se parte en 4, purifica la tierra y ahí se deposita la Santa Jerusalén. Y en ese momento se resucitan los impíos de todas las edades para ver por última vez al que rechazaron y todas las maldades que hicieron, a quien se la hicieron, a los justos y al propio Dios, autor de los cielos y la tierra. Los impíos son resucitados por un breve tiempo. Ahora Satanás es soltado. ¿Por qué? Porque ahora tiene a quien tentar. Y se va alrededor de la tierra a tentar y engañar y decirle a los impíos resucitados que por el poder del mismo Él los resucitó. Luego, Satanás, vemos, es desatado porque ahora tiene libertad de hacer lo que quiera con esos impíos. Pero el fin de ellos vendrá. Pero no me quiero adelantar. Vamos a tratar de desmenuzar todos estos puntos en las próximas vistas. Veamos nosotros claramente lo que acontece. Estimados, este es el mapa, el GPS de los últimos eventos. El milenio cubre el tiempo durante el cual Satanás estará atado con una cadena de circunstancias como acabo de explicar. Y los impíos y los ángeles rebeldes serán juzgados. En este tiempo será delimitado por distintos acontecimientos. Su comienzo está señalado por la terminación del tiempo de gracia, el derramamiento de las 7 postreras plagas, como mostré en ese esquema, y la segunda venida de Cristo y la resurrección de los justos. Su conclusión será marcada por la resurrección de los impíos y su destrucción final en el lago de fuego. Ahí es el verdadero infierno, que no es eterno, porque la materia tiene que ser destruida en esos malvados. Entonces, vemos claramente, al finalizar los 1000 años, Cristo, acompañado por los santos, vendrá otra vez a la tierra para ejecutar el castigo de los impíos y para renovar la tierra mediante una creación como la morada eterna de los justos. Tiene que ser toda la tierra purificada por fuego. Entonces, en respuesta al requerimiento de Cristo, los impíos de todos los siglos revivirán. Esta es la segunda resurrección, la resurrección para condenación. Ahora, los impíos se levantarán con el mismo espíritu rebelde que los dominaba en vida. Con el último pensamiento que te fuiste a la tumba, te levantarás con la misma rabieta si las tuviste.
Satanás será suelto de su largo periodo de cautiverio e inactividad. Ahora, ¿contra quiénes harán guerra los impíos y cuál será el desenlace? Esto lo podemos ver claramente en Apocalipsis 29. Y lee conmigo. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Qué terrible será ese momento. Ni las películas de Hollywood pueden pintar el cuadro horrífico del día final. Ahora, este es el último acto en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Ay, ay, ay. Toda la raza humana se encontrará allí por primera y última vez. Entonces, la separación eterna de los justos y los impíos se efectuará. Allí se ejecutará el juicio de Dios sobre los impíos en el lago de fuego. Esta será la muerte segunda. Todos estos eventos ponen fin a la gran rebelión contra Dios y su gobierno. En ese momento se oirá la voz de Dios desde su trono hablando a los santos. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. De las ruinas, de la quemazón, de la tierra envejecida, los millones de redimidos se asombrarán. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales los santos hallarán su herencia y su morada eterna. Notemos que este fuego es eterno debido a la naturaleza de su acción. Es propiamente llamado inextinguible porque no puede ser apagado por ningún ser creado. El único que lo puede apagar es Dios. Eso no significa que no se apague al consumar su obra. No. Recordemos que el fuego eterno redujo a Sodoma y Gomorra a cenizas, pero se extinguió al haber completado la destrucción de ambas ciudades. Y hoy en día vas por aquellas áreas y no hay un fuego eterno. Así que es consecuencias eternas. Ahora, ¿subsistirán algunos impíos? Malaquías 4:1 contesta esta incógnita. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Es impresionante, es clara la Biblia. Ahora, leamos Mateo capítulo 10, versículo 28, y dice así: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto comprueba que el alma no es inmortal ni indestructible, como muchos cristianos creen, que algo cuando uno muere, y que es inmortal, que somos mini dioses. No. Claramente Cristo dijo: temed bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. El castigo o destrucción eterna de los impíos es la destrucción del alma y el cuerpo en el infierno, en el griego Gehenna, infierno. En el Nuevo Testamento vienen 3 palabras griegas: Hades, 10 veces. Hades se traduce también una vez como sepulcro en 1 Corintios 15:55. Gehenna, por otra parte, aparece 12 veces. Y Tartaró, una vez, la única que aparece en la Biblia, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Gehenna, la única otra palabra que significa infierno, es el valle de Hinón, usado como símbolo de los fuegos del gran día del juicio final. Entonces, los impíos serán eternamente destruidos. Por el pecado han perdido el derecho a la vida y la inmortalidad, pues escogieron el camino de la muerte y la destrucción.
por su elección, se demostraron inservibles como escaramujos o espinas. Perdieron la oportunidad de obtener la vida eterna por la forma en que mal usaron su tiempo de gracia. Ahora, su destrucción será en efecto un acto de amor y misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? Para perpetuar sus vidas sería solamente perpetuar el pecado, la tristeza, el sufrimiento, la miseria, la desgracia. Entonces, por terrible que sea este juicio, nada de valor se perderá como consecuencia de él. Nada digno de salvarse se perderá. Oh, estimados, el experimento del pecado habrá terminado y se cristalizará el plan original de Dios de poblar la tierra con una raza de seres santos, felices, y ahora que recibieron el regalo de la inmortalidad. Amigo que me escuchas, el infierno sí es el fin de los impíos, pero no vivas por este concepto. Vive por aquel que salva, aquel que quiere que te sepultes en el agua y nazcas a vida eterna. ¿Te has bautizado? ¿Te has apartado? ¿Tienes que renovar tus votos con Cristo? Oremos. Padre que moras en los cielos, estamos en este momento llegando delante de tu presencia, pidiendo perdón por nuestros pecados y diciéndote a ti: ayúdanos a incrementar nuestra fe en Cristo Jesús. Y esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza te decimos a ti y a los tuyos, gracias por tus oraciones. Gracias por tu apoyo financiero. Y también no te olvides el repaso de la escuela sabática, con los repasos cortos y el largo. Que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega